están. Apocalipsis 22, 1, 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a la iglesia en esta tarde. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están contentos y gozosos? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Salude que está a su lado, dígale que la bendición del Señor sea sobre tu vida en este día, dígale. Gloria al Señor, amén. Nos gozamos, hermanos, de estar en la casa del Señor. Nos gozamos del privilegio que nos dio el Señor, amén, de poder en este día hacer la presentación de nuestro hijo delante de su presencia y como decía nuestro pastor también, esa es nuestra oración como padres, de que tanto ni ella como yo sirvamos de tropiezo en su crecimiento espiritual. Amén. Y que podamos nosotros como padres ser un ejemplo a ellos, un ejemplo que ellos quieran imitar, un ejemplo que ellos quieran decir algún día: yo quiero ser como mi papá. Amén. Yo recuerdo cuando yo creciendo allá en Honduras, yo decía: yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá, porque yo miraba cosas buenas a mi papá. Y siempre ha sido y va a ser siempre, como dice, mi ídolo, mi héroe. Amén. No es un hombre perfecto, pero nos dio un buen ejemplo. Amén. Y digo yo, ahora, imagínense, mi papá no era cristiano, no es cristiano. Amén, pero nos dio un buen ejemplo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que conocemos la palabra del Señor? Amén. Tenemos el mejor ejemplo que ninguna otra persona puede tener en la persona de Jesucristo. Siempre viene a mi memoria o a mi mente ese cántico que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Amén. Como padre, hermano, una responsabilidad, un privilegio, primeramente. Una bendición de parte de Dios, primeramente. Pero un privilegio tremendo también. Amén. Y una responsabilidad tremenda. Así que los que somos padres, amén, tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Amén. Gloria al Señor, amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies, amén, en este día. Vaya conmigo a la Escritura. En el libro de Josué, en el capítulo 5. Libro de Josué, capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando lo tengan, un amén bien fuerte. Gloria al Señor. Son rápidos ustedes, ¿eh? Maravilloso Dios, qué bueno. Amén. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Amén. Y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos, dice, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar
en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, primeramente por tu palabra, Señor, por la bendición de ese eterno de poder leerla y escucharla, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que seas tú, Dios, Padre, dándonos sabiduría, Señor, dándonos entendimiento, Señor. Padre, que en este día tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos, Señor, esa iluminación, Señor, en tu palabra. Que podamos, Señor, ser bendecidos, Señor, a través de ella. Que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Señor, que en este momento, Señor, que estamos reunidos delante de tu presencia, Señor, sea tu Espíritu Santo, Dios eterno, ministrando, Señor, a cada necesidad que hay en medio nuestro. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios eterno, en este día trayendo consuelo, trayendo fortaleza, Señor, trayendo liberación, Padre eterno. De acuerdo a la necesidad, mi Dios eterno, que seas tú manifestándote en cada uno de nosotros. Padre, que en este día, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, Señor, sea para edificación y sea, Señor, para la gloria y para la honra de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Él, Señor, te pedimos estas cosas y te damos, Señor, gracias, Señor, de antemano por lo que tú harás en este día en nosotros. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Tome asiento, hermano. Maravilloso Dios. Amén. La palabra del Señor, precisamente o específicamente el libro de Josué, del capítulo 5 al capítulo 12, nos relata una historia maravillosa. Nos relata cómo Josué y el pueblo de Israel empezaron a entrar, empezaron a poseer las promesas que Dios había dado a Abraham muchos años antes. La promesa de recibir una tierra mejor, la promesa de llegar a un lugar mejor, la promesa de tener un lugar propio. Y del capítulo 5 al capítulo 12 vemos cómo poco a poco, uno a uno, Dios fue cumpliendo cada una de las palabras, cada una de las promesas, cada una de aquellas palabras que Dios había declarado para el pueblo. Dígale que está a su lado: Dios es fiel en lo que promete, dígale. Dígale: Dios es fiel en lo que promete. Porque eso es muy importante, hermano, que usted y yo entendamos que Dios es fiel en lo que nos ha prometido. Jesucristo nos dijo a usted y a mí que Él no nos dejaría solos. ¿Sabía eso? Tenemos la promesa firme de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, que Él nos dice no nos va a dejar solo, que va a estar con usted y conmigo hasta el final del mundo, hasta el día que Él regrese. Él va a estar con nosotros, Él nos va a acompañar. Aunque tal vez haya momentos en que pareciera que estamos solos, aunque haya momentos que tal vez pareciera que el Señor nos ha dejado de su mano, la palabra me dice que Él está con usted y conmigo. Josué empezó a experimentar las conquistas. Antes de Josué tomar el mando del pueblo de Israel, antes de que Dios ordenara a su siervo Moisés pasar las riendas de su liderazgo a Josué, Moisés, dice la escritura, derrotó dos reyes bastante fuertes, bastante poderosos, para dejar establecido al pueblo de Israel en aquel lugar y luego pasar la batuta, pasar el liderazgo, pasar la unción que había en él a Josué. Luego Josué toma las riendas del pueblo de Israel, toma las riendas del pueblo de Dios. Me llamó mucho la atención de cuántos reyes, cuántas naciones, cuántos reinos Josué y el pueblo de Israel conquistaron y derrotaron. Y me llama la atención porque cada uno de estos pueblos que ellos derrotan, cada una de estas naciones que ellos derrotan, eran mucho más fuertes que ellos, eran mucho más numerosos que ellos. Eran personas experimentadas en guerra, eran personas que eran mucho más, como dice, diestras en la batalla, más bélicos en la batalla. O sea, eran personas que la escritura dice que no eran un enemigo fácil. Imagínense, Moisés derrotó dos reyes, mas Josué y el pueblo de Israel derrotaron un total de 31 reyes. 31. En un periodo de 7 años, más o menos, fue la conquista del pueblo de Israel. Fue como el pueblo de Israel empezó a poseer todo lo que Dios había prometido. Dígale, cuando Dios nos promete algo, dígale a su vecino, cuando Dios nos promete algo, Dios nos va a llevar por un proceso. Dios nos va a llevar por un proceso. O sea, cuando Dios nos dice que nos va a dar algo, no quiere decir que usted y yo, mi amado hermano, nos vamos a sentar a hacer nada, a esperar que Dios lo haga. ¿Me está oyendo?
Cuando Dios nos promete algo a usted y a mí, no quiere decir que usted y yo nos vamos a sentar y hacer nada y esperar que Dios lo haga por usted y por mí. Cuando Dios nos promete algo, quiere decir que Él va a ir con nosotros a la batalla. Quiere decir que Dios va delante de nosotros en la batalla. Quiere decir que Dios es el que guarda nuestro salir y nuestro entrar. No sé si me está escuchando. Cuando Dios le ha prometido algo, si Dios le ha dicho a usted, yo te voy a dar esto, Dios le está diciendo que en el momento que usted se decida caminar en fe, en la dirección que el Señor le ha dicho, el Señor va a ir con usted. El Señor va a ir conmigo. Muchas veces tenemos la idea de que si Dios me dijo que me va a dar aquello, yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar que el Señor me lo traiga. Y muchas veces por eso nos encontramos estancados en ese lugar. Algunos de nosotros estamos estancados en algunas áreas de nuestra vida porque no hemos entendido que el Señor está esperando que tú y yo nos movamos en fe y en obediencia. Que tú y yo nos movamos creyendo que el Señor va conmigo y va con usted. Por ejemplo, sé que cada uno de los que estamos aquí, que hemos rendido nuestra vida a los pies de Jesucristo, que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos familiares que no son cristianos. Cada uno de nosotros tenemos familiares que no son cristianos, que no creen al Señor. Y sabemos que el Señor ha prometido que también a ellos los va a tocar y los va a alcanzar. Pero muchas veces nosotros estamos fracasando en no compartir las buenas nuevas del Evangelio con estas personas. Muchas veces nosotros decimos, no, el Señor lo va a hacer en su tiempo. Pero el Señor ya dijo que lo va a hacer. Amén. Están usted y en mí ahora a pasar y comenzar a conquistar. Cada una de estas 31 naciones que el pueblo de Israel derrotó, cada una de esas lo acercaba más y más y más y más a la promesa de Dios. También a usted y a mí, mi amado hermano. Cuando usted y yo empezamos a movernos en estas áreas, empezamos a creer en el Señor, empezamos a depositar nuestra confianza en el Señor, nos vamos a ir acercando cada vez más y más y más a la promesa de Dios para nuestras vidas. Amén. Ahora, muy importante esto. Todas estas conquistas fueron muy importantes. Cada una de ellas era importante. Cada una de ellas ponía de manifiesto la fidelidad de Dios para con su pueblo. Cada derrota de estos reyes ponía de manifiesto al siguiente rey que Dios venía con ese pueblo. Vea lo que leímos en el verso 1. Dice de estos reyes. Cuando dice, oyeron que Israel pasó, dice, por aquel lugar como en tierra seca. ¿Qué pasó con ellos? Dice la Escritura. Se llenaron de ¿qué? De temor, dice. Al escuchar, dice que esta gente había pasado a aquel lugar. Ellos tenían la esperanza de que ese mar iba a detener a ese pueblo. Ellos tenían la esperanza de que ese iba a ser un obstáculo para ellos poder pasar donde ellos se encontraban. Ellos pensaban que el Dios de Israel era uno más de los dioses como a los que ellos servían. No entendiendo que el Dios de Israel es un Dios vivo. Amén. Es un Dios vivo. El Dios que usted y yo le servimos, hermano, es un Dios vivo. Amén. Es un Dios que interactúa con cada uno de nosotros. Al pasar, dice, en tierra seca, ese pueblo se llenó de temor. Y me gusta lo que pasa ahí. Vaya ahí conmigo de regreso al verso 2 del capítulo 5. Me gusta lo que pasa allí. Dice, en aquel tiempo, Jehová, dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar, dice, la segunda vez a los hijos de Israel. En aquel tiempo, y hablando del tiempo de que estos reyes se habían llenado de temor, habían quedado paralizados por el miedo. Ellos no iban a hacer nada. Ellos no iban a ir a atacar al pueblo de Israel porque sabían lo que acababa de acontecer con esa nación. Sabían de dónde venían y sabían por dónde habían pasado. Ahora, Dios dice, en aquel tiempo, ese tiempo de paz, Dios lo utilizó para hacer algo maravilloso. Y eso es ahí donde yo me quiero enfocar. Es ahí donde yo le quiero hablar. Por eso le voy a hablar sobre esto, nuestro Gilgal. Es ahí donde Dios hace una obra en estas vidas para prepararlas para esas victorias. Dígale que está a su lado, Dios tiene primero que prepararte para la victoria. Dígale, Dios tiene primero que prepararte y prepararte a mí para la victoria. Porque Dios no nos puede dar una victoria sin que usted y yo estemos preparados o hayamos pasado el proceso de Dios para esa victoria. La Biblia nos dice, lo que usted y yo leímos, dice que todo ese pueblo estaba incircunciso. La circuncisión era señal del pacto de Dios
con Abraham. Esa era la señal. Toda persona, dice, todo varón, dice, será circuncidado al 8º día, como evidencia, como pacto de que esa persona pertenece a Dios, es parte del pueblo de Dios, es pueblo especial, es pueblo separado, pueblo elegido. Usted y yo, hermano, usted y yo, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, usted y yo hemos sido separados. Usted y yo hemos sido elegidos por Dios. Usted y yo hemos sido puestos aparte, aunque todavía estemos en este mundo, aunque todavía convivamos en este mundo, aunque todavía seamos parte de esta sociedad. Usted y yo somos separados por Dios y para Dios. Usted y yo estamos separados para algo especial. ¿Lo cree? Amén. Ahora, lo manda, dice, a circuncidar. Nuevamente, algo importante. Haciendo de ver, tenía que haber primeramente una sanidad en ese pueblo. Una sanidad primeramente espiritual. Una sanidad primeramente espiritual. Ellos necesitaban y tenían que conocer a qué Dios ellos servían. ¿Quién era ese Dios? Dios provoca este temor en los enemigos. ¿Para qué? Para que haya ese tiempo de sanidad en su pueblo. Muchas veces, hermano, muchas veces el Señor nos va a llevar a usted y a mí a momentos de quietud, a momentos de tranquilidad, a momentos de paz, para lidiar con nosotros, para tratar áreas en nuestra vida que necesitan ser removidas, para tratar áreas en nuestra vida que necesitan ser quitadas, para quitar áreas de nuestra vida, hermano, que en su momento, si no se quitan, si no se remueven, van a ser obstáculos para usted y para mí. Y Dios necesita lidiar con esas áreas. Dios necesita remover esas áreas. Eran incircuncisos, dice la Escritura. En otras palabras, estas personas estaban lejos de Dios. Estaban alejadas de Dios. Los circuncidan, son circuncidados ahí todos, dice, todos esos varones. Y permanecieron ahí hasta que sanaron. Le puede decir que está a su lado, hasta que tú y yo no estemos sanos, Dios no nos va a mover, dígale. Dígale, hasta que tú y yo no estemos sanos, Dios no nos va a mover. ¿Sabía usted que muchas veces, cuando no hay sanidad en nosotros, hermano? Vamos a hablar de la sanidad física. Sanidad física. ¿Cómo nos vemos limitados, sí o no, pastor? En lo físico, ¿cómo nos vemos limitados a hacer ciertas cosas? Hay muchas cosas que no podemos hacer porque nuestra falta de sanidad física no nos lo permiten. ¿Cuántos han ido alguna vez a un parque de diversiones que hay montañas rusas y todo? ¿Todos hemos ido? Bueno. Ahí siempre hay unos rótulos grandísimos antes de subir a esos juegos. Y dice, si usted padece de alguno de estos problemas, ni se suba. ¿Sí o no? Sí, dice, y le da una lista como dice, de un montón de cosas. Y dice, si usted padece de alguna de estas, no se suba. Amén. Y yo veía mucha gente de que ya habían hecho esa línea y miraban, se regresaban mejor. Porque sabían que su condición no les permitía disfrutar aquello que querían disfrutar. Para que vean, hermano, lo importante es que usted y yo estemos sanos. Es importante que haya sanidad en nosotros. No solamente física, sino también espiritual. Es importante, no es opcional. A menos que usted y yo estemos sanos, Dios nos va a mover a otro nivel. A menos que haya sanidad en nosotros, Dios nos va a llevar a esa nueva tierra, a esa nueva conquista. Y como le dije al principio, tal vez muchos de nosotros, hermanos, por mucho tiempo, por muchos años hemos estado estancados en el mismo lugar, simplemente viendo de lejos esa tierra, simplemente añorando esa tierra, porque no hemos querido sanar. Porque no le hemos permitido a Dios obrar en nosotros esa sanidad. Porque hemos pensado de que yo no necesito eso. Porque hemos pensado, hemos creído que estamos sanos nosotros. Cuando la realidad es, y Dios nos dice, hermano, que es necesario que usted y yo sanemos, y que hasta que usted y yo nos sanemos, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder movernos, no vamos a poder conquistar. Amén. Ahora, imagínense si la sanidad física es tan importante, ¿cuánto más la sanidad espiritual? ¿Cuánto más que usted y yo estemos sanos espiritualmente? ¿Cuánto más que usted y yo podamos disfrutar, hermano, y gozar de las bendiciones de Dios? O podamos disfrutar, o podamos gozarnos, o podamos celebrar las bendiciones que Dios le da a otros hermanos. Recuerdo en una ocasión que
Creo que fue el pastor Milton Valle, que una de las noches que estuvo con nosotros, que él dijo esto, que hasta que usted y yo no aprendamos a celebrar la victoria de nuestros hermanos, Dios nos dará victoria a nosotros. Yo creo eso, hermano. Porque, ¿sabe por qué lo creo? Porque muchas veces nosotros fácilmente nos amargamos de la victoria de otros hermanos. Muchas veces nosotros como cristianos nos amargamos, nos enojamos, nos entristecemos de que Dios bendiga a otros hermanos, de que Dios derrame favor sobre ellos, de que Dios dé favor sobre sus vidas, de que Dios les dé gracia. Y en lugar de celebrar la mano de Dios sobre esa vida, sobre ese hogar, sobre esa familia, nos entristecemos y nos amargamos y decimos, ¿por qué a él y a mí no? ¿Por qué a ella y a mí no? ¿Por qué a ellos y a mí no? Usted y yo necesitamos aprender, mi amado hermano, a celebrar las victorias. No por nada la Biblia dice que usted y yo debemos de ser de los que lloran con los que lloran y celebrar con los que celebran, reír con los que ríen. Necesitamos aprender. Necesitamos, si usted y yo estamos en ese lugar, hermano, usted y yo necesitamos sanar. Si a usted y a mí se nos hace difícil celebrar las victorias de los hermanos, usted y yo necesitamos sanidad de Dios. Si usted y yo se nos hace difícil celebrar, alabar el nombre de Dios por la victoria que Dios concede a un miembro del cuerpo, usted y yo necesitamos decirle al Señor, Señor, yo necesito sanar. Yo necesito estar sano. Porque créame, hermano, que mientras no haya esa sanidad, como dice la Escritura, ese pueblo estuvo en aquel lugar hasta que sanaron. Ni un día antes, ni un día después. Ni una hora antes, ni una hora después. Hasta que sanaron, dice, se movieron. Hasta que sanaron, comenzaron a avanzar. Hasta que sanaron, empezaron a conquistar. Dígale que está a su lado. Cuando tú y yo estemos sanos, vamos a empezar a conquistar. Amén. Y vean, hermano, vean qué maravilloso. La primera ciudad que Dios les entrega a Josué. La primera ciudad que Dios le entrega a Josué, ¿qué es? Jericó. Según los historiadores, dice, más de 1000 años tenía esa ciudad para ese entonces. Una de las ciudades más fortificadas, una de las ciudades más poderosas, una de las ciudades más grandes de ese tiempo. No había ciudad como aquella. Pero dice, Dios le dijo a Josué, ve porque yo los he entregado en tus manos. Ve porque lo he entregado en tus manos. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia cuando nosotros peleamos en nuestras propias fuerzas y cuando nosotros peleamos bajo la dirección de Dios y con la bendición de Dios. Por más difícil que se vea la situación, por más complicada que la situación parezca, cuando Dios dice, yo ya la entregué en tus manos, ya simplemente hay que marchar. Simplemente hay que ir. Simplemente hay que caminar. Simplemente hay que andar en obediencia a la palabra del Señor. Porque ya lo entregó, porque ya dijo. Entrega la ciudad de Jericó. De una manera no convencional. Una manera fuera de lo común. Una manera que no se esperaba ni la misma ciudad de Jericó, ni el mismo pueblo de Israel. Que iban a derrotar a aquella nación, aquel pueblo, aquella ciudad. Marchando. Marchando. No fue peleando, no fue ni siquiera con espada, no fue ni con tanques, no fue con nada de eso. Simplemente dice, marchando en obediencia a lo que Dios le había dicho. Mientras yo leía esa parte, mientras estudiaba esa parte, un pensamiento que me venía era este. Que la parte más difícil para nosotros es precisamente esa, la obediencia. ¿A cuánto les cuesta ser obedientes? A mí me cuesta ser obediente. Yo soy honesto, hermano. Hay áreas en mi vida que me cuesta ser obediente. Hay áreas que me cuesta verdaderamente rendir. Y esa es una de las partes que muchas veces nos retiene, muchas veces de obtener las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Porque simplemente no queremos ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios tenía que hacer primeramente esa sanidad, hermano, en estas vidas. Primero sanar espiritualmente a este pueblo. Primero volver a reconciliar a este pueblo consigo mismo. Volver a hacer entender a este pueblo que ellos necesitaban estar en buenos términos con Dios
para poder disfrutar de la protección y de la bendición y el favor de Dios. Y eso sigue siendo lo mismo en este día, hermano. Créame que eso no solo era para aquellos tiempos. Créame que esto no solo era para los años del desierto de Josué y el pueblo de Israel, de que había que estar bien para que la bendición de Dios estuviera sobre ese pueblo. También es para hoy. Porque la Biblia me dice, mi hermano, que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, dice ayer, hoy y por los siglos. Él no piensa de una manera hoy y piensa de otra manera mañana. Él piensa de la misma manera hoy, va a pensar de la misma manera mañana, y tal vez en 5 años o en 10 años, si el Señor todavía no ha venido por su iglesia, el Señor no cambia. Amén. El Señor no cambia. Ahora, este pueblo necesitaba entender algo, necesitaba conocer algo y aprender algo. Y era obediencia. Necesitaba aprender obediencia. Amén. Eso es parte también de la sanidad. Aprender primeramente a obedecer a Dios, a seguir a Dios, a estar atento a su palabra, conocer lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos, y mantenernos en ese camino. En el capítulo 7 nos da algo muy importante. Dice cuando Acán, dice, codició de las riquezas que vio en Jericó, cuando de antemano se le había dicho al pueblo de Israel, a toda la nación, nada agarraréis. Todo será destruido, todo será muerto, todo será, dice, porque eso es maldito. Eso es maldito. Amén. Y el que cogiera, dice, el que agarrara de algo de ahí, dice, esa maldición vendría sobre esa persona. Ahora dice la Escritura, nos dice que después de que destruyeron Jericó, después de que hicieron todo lo que Dios les había mandado, de matar todo lo que había allí, dice la Escritura que Acán, dice, llevó un manto babilónico, lingotes de oro y ciclos de plata. Y los escondió, dice, en su tienda. Dice la Escritura, los escondió. Al día siguiente, dice, salieron a querer conquistar la siguiente nación o el siguiente reino que estaba. Y dice la Biblia que fueron derrotados. Huyeron delante de ellos. Y muriendo algunos de ellos en la huida. Vea, hermano, cuán interesante. Yo me rompía la cabeza cuando estudiaba esta parte, por el hecho de que Dios había abierto el mar, había abierto aquel mar, había separado las aguas, había hecho todo esto. De repente los entrega a un pueblo, los da, como dicen, se apartó de ellos. Vemos la evidencia, hermano, algo que muchas veces el pastor lo hablaba en esta mañana, sobre muchas veces la consecuencia del pecado, muchas veces. De que pensamos que muchas veces el pecado solo me va a afectar a mí. Pensamos que lo que yo hago mal, la consecuencia solo la llevo yo. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que predique a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.